marzo, una fila de tanques rusos y artillería se dirigían hacia la capital de Ucrania, Kiev. También Ucrania y Rusia se sentaron a negociar en Bielorrusia por primera vez desde el comienzo de esta invasión. Y el presidente ucraniano, Zelensky, pidió formar parte de la Unión Europea. El 2 de marzo, las Fuerzas Armadas de Rusia tomaron el control de Jersón, que es una importante ciudad estratégicamente hablando. El 3 de marzo se descubrió que Putin decidió aprobar la invasión de Ucrania el 18 de enero y se desveló que el final de esta invasión sería el 6 de marzo, cosa que no ha acontecido. También Rusia decidió avanzar por el sur y el este de Ucrania y se acumuló la cifra de 2.000 civiles muertos. Putin reconoce también que la economía rusa está bajo presión por las sanciones económicas y estos dos países se vuelven a unir para negociar. El 4 de marzo, Rusia bombardeó la central nuclear Zaporilla, que es la más grande de Europa, y provocó un incendio en la totalidad de su planta. También se preparó el asalto a Odessa, donde se encuentra el puerto más importante de toda Ucrania, y estos dos países llegaron a un acuerdo que no acababa con la guerra, sino que servía para evacuar a la población a través de los corredores humanitarios que hoy en día conocemos. El 5 de marzo, Rusia bombardeó los corredores humanitarios que se habían establecido en plena evacuación en Mariupol y Volnovakha. Y también empresas como Inditex o IKEA o las cadenas con suscripciones de pago cesaron su actividad en Rusia. El 6 de marzo, Putin y Zelensky planearon una negociación en Turquía. El día 7 de este mismo mes, más de 1,5 millones de personas abandonaron Ucrania desde el comienzo de la guerra. Y Putin afirmó que no parará hasta conseguir la desmilitarización de Ucrania y la independencia de Crimea y del Donbass. Y que cuando esto pase, ordenará un alto al fuego inmediato. El 8 de marzo, Estados Unidos prohibió la importación del petróleo proveniente de Rusia. Y en ese día ya había más de 2 millones de refugiados ucranianos que habían escapado del país. El día 9 de marzo, Putin bombardeó un hospital infantil y maternal en Mariupol. Y también se establecieron nuevos corredores humanitarios en Ucrania. El 10 de marzo ya eran más de 550 los civiles muertos en Ucrania, entre ellos 41 eran niños. Y la Unión Europea negó a Ucrania la adhesión que antes era posible a esta misma. También fracasó la negociación en Turquía, que es un país neutro dentro de este conflicto. Y las personas que siguen atrapadas en Mariupol se ven sin agua potable, calefacción ni electricidad. El 11 de marzo, Rusia se acercaba cada vez más a los territorios pertenecientes a la OTAN y a la Unión Europea, y Putin amenazaba con reclutar a soldados sirios y aseguraba que contaba con más de 16.000 combatientes de Oriente Próximo en su bando. También Estados Unidos propuso nuevas sanciones a Rusia y a sus 7 principales oligarquías. El día 12 de este mismo mes, Biden, el presidente de Estados Unidos, amenazó con una tercera guerra mundial si Putin atacaba a un país perteneciente a la OTAN. También el presidente de Francia, Emmanuel Macron, y Olaf Scholz, que es el canciller de Alemania, piden el alto el fuego a Rusia. Y esta amenaza a Europa si se independizan energéticamente. El 13 de marzo, Rusia atacó una instalación militar en Leópolis, a 20 kilómetros de Polonia, que si recordamos es un país perteneciente a la OTAN y a la Unión Europea. En este ataque murieron 35 personas. Y también negociadores de ambos países, Rusia y Ucrania, creen que poco a poco se está estableciendo un acercamiento en las negociaciones para la llegada hacia la paz. El 14 de marzo, Zelensky aseguró que era solo cuestión de tiempo que los misiles rusos cayeran en los países de la OTAN. Y los refugiados ucranianos son ya casi 3 millones, abriéndose más corredores humanitarios para la evacuación de estos civiles. Chernobyl vuelve a quedarse de nuevo sin suministro eléctrico, pero esto no afectó al escape de la radiación. Y muere el primer periodista extranjero llamado Brent Renaud. El 15 de marzo, los primeros ministros de Polonia, Eslovenia y República Checa fueron aquí para reunirse con Zelensky. Esto fue como un gesto de apoyo en nombre de toda la Unión Europea. La suma de civiles muertos asciende a más de 690, y Zelensky asume y comunica a toda Ucrania que no van a entrar en la OTAN definitivamente. También Putin pide al presidente de China misiles, drones
tanques y medios de espionaje, entre otras muchas cosas, para tener una ventaja a su favor. El 16 de marzo captan en la frontera de Ucrania a mujeres para prostituirlas y a niños para campos de trabajo, un acto impensable en este conflicto. El 16 de marzo se avanzó en un acuerdo para el alto el fuego con un borrador de 15 puntos que Ucrania debería cumplir. El 17 de marzo, Biden llamó a Putin criminal de guerra, lo que al Kremlin le resultó inaceptable. Y el 18 de marzo, Putin bombardeó Lviv, que es un punto clave para el paso de los refugiados. Se encuentran también más de 1.300 personas refugiadas en el sótano del teatro de Mariupol, que fue bombardeado por las tropas rusas, y los presidentes de España, Portugal, Italia y Grecia se reunieron para hablar sobre la regulación del precio de la luz. El 19 de marzo, el primer ministro de Polonia quería el bloqueo total del comercio en Rusia, y la ofensiva rusa se estancó, y Ucrania perdió el acceso al mar de Azov. El 20 de marzo ya eran 10.000 ucranianos los que habían huido de sus hogares. El 21 de marzo, Ucrania rechazó un ultimátum de Rusia negándose a entregar Mariupol, y Rusia atacó Odesa por primera vez, ese puerto tan importante. El 22 de marzo, Zelensky estuvo dispuesto a hablar con Putin ya que lo veía como una cosa clave para zanjar este conflicto. Y el 23 de marzo, Mariupol se destruyó casi por completo, y Moscú se preparó para una gran ofensiva. También Polonia expulsó del país a más de 45 diplomáticos rusos culpados de espionaje, desmantelándose así gran parte de la red de espionaje de Rusia en este país. Y la OTAN envió batallones de combate a países como Eslovaquia y Hungría, y algunos otros ante la amenaza rusa. El 24 de marzo, Ucrania sancionó a los que difundían las posiciones y los movimientos del ejército del país, y se previó que la victoria de la guerra se decidiría en cuestión de un par de semanas aproximadamente. El inicio de este conflicto tiene origen en 1991, cuando se disuelve la Unión Soviética y sus territorios se independizan convirtiéndose en repúblicas. En estos últimos años, Ucrania ha enlazado vínculos con la OTAN, lo que implica una pérdida de influencia rusa sobre este país, Ucrania, aunque la OTAN todavía no lo ha aceptado. Otra causa podría ser la invasión de Crimea en 2014. A su vez, un posible detonante podría ser la ocupación del Donbass, Lugansk y Donetsk por el ejército ruso, o un aún más reciente acontecimiento, la ocupación de Kiev. Creo que Putin ha iniciado una guerra que, además de las consecuencias humanitarias, económicas, políticas y ambientales o sociales, tendrá un impacto en el intento de paz, no solo en Ucrania, sino en Europa y en todo el mundo. Como ya todos sabemos, gran parte de Rusia no está de acuerdo con esta invasión, lo que convierte a Putin en un líder que no toma en cuenta las opiniones de su propio país, de su propia patria. Este conflicto podría ser un intento de reconstrucción de la Unión Soviética o podría ser un intento de cualquier otra cosa a nivel geográfico, económico o militar, pero de cualquier manera no ha tenido una ejecución correcta en mi opinión. Aunque Putin ha reiterado que su posición ante esta invasión es el intento de proteger a sus habitantes ucranianos que están de acuerdo con su régimen, que reciben abusos por parte de Ucrania, supuestamente. Creo que el presidente ruso ha cometido un genocidio innecesario al tomar tales medidas al invadir el país casi en su totalidad. Y también creo que podría haber conseguido lo que buscaba a través de la diplomacia y no de esta rocambolesca forma.